Bueno, bienvenido a otro podcast. En este caso tenemos aquí a Fran Bermejo, verme como diría Machetti. Así que hoy vamos a hablar sobre varias cosas que, pues por suerte, él es la única persona que nos puede contar sobre cómo es Sheffield desde dentro, cómo son los Walkings desde dentro, entrenadores que al final están empezando o entrenadores que no están empezando, pueden tener mucha curiosidad sobre cómo es estar ahí, estar tan cerca de la gente tan buena, cómo es diferente a eso de incluso un mundial, un europeo o un nacional. Y bueno, primero, Fran, muchas gracias por estar aquí. Y nada, cuéntame un poco. Lo primero, ¿tú pensaste en algún momento que ibas a ir a Sheffield en algún momento de tu vida? O sea, cuando apareció el primer Sheffield, ¿alguna vez te pasó por la cabeza decir, buah, cómo me pondría estar ahí? ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás, tío? Muy buenas. Gracias a ti también por invitarme. Y bueno, el tema de Sheffield, yo era algo que realmente sí veía posible. Lo veía como una situación que al final, pues bueno, por dado tu trabajo y nuestro trabajo, yo creo que cualquier entrenador de alguna manera sí que ve posible, ¿no? Poder estar allí algún día. Esto al final son muchísimos años. El powerlifting no es algo de 5 o 6 años, porque ibas a plantearte estar allí dentro de 5 o 6 años. Puedes pensártelo dentro de 15 y ahí a lo mejor lo ves todo mucho más probable, ¿no? Entonces, sí, tío, lo veía algo como una opción perfectamente posible si se daba la casuística de trabajo, oportunidad y la verdad que fue una experiencia brutal. Me hubiese gustado, evidentemente, que hubiésemos podido plasmar un poco más el trabajo, no haber llegado con una lesión de por medio, pero la verdad que fue espectacular y yo lo disfruté muchísimo, así que bueno, luego si quieres que nos adentremos en ello, te hablo un poco Sí, sobre mi experiencia. lo primero también es, bueno, cómo diferente fueron los World Games respecto a Sheffield. También entiendo que la performance, y ahora hablaremos un poquito sobre eso, de Iván no era la misma en World Games que en Sheffield. ¿Cómo lo manejaste? ¿Qué aprendizaje has podido sacar? Sí que, bueno, seguramente has tenido que sacar alguno. Ujú. Em, Y bueno, sobre todo eso, al final yo creo que el hecho de, vale, vamos a ir a World Games, en el momento en el que se plantea, em, cómo te sientes, cómo empiezas a plantear la temporada, teniendo en cuenta que tienes World Games, Sheffield y lo que queda de año, y luego ya empezamos a hablar sobre entrenamiento, alta frecuencia, que mucha gente que está aquí a lo mejor quiere ver tu punto de vista, ya que Ujú. Iván Campano, el atleta español que ha ido a las mejores competiciones, es curiosamente la persona que, bueno, no la persona que más se ve después de hacer, pero bueno, en parte parece un poco que sí, ¿no? Desde fuera. Claro, o sea, Ivana ahora mismo durante la preparación, por ejemplo, a los World Games y en Sheffield, hacía frecuencia 6 en banca, por ejemplo, hacíamos frecuencia 5 o 4 en sentadilla, depende del momento, y 3 o 4 en peso muerto. Pero bueno, vamos a empezar con el tema de las diferencias de la competición y demás, tío. A mí, la verdad que diferenciaría dos cosas principalmente. Y te voy a dar mi punto de vista. Es verdad que Vale. me gustó un poco más los Workings, pero voy a explicar por qué. Sheffield es espectáculo por y para el producto, por y para el visionado. Y al final es llevar, digamos, el marketing, la marca, el deporte a un ticket, a una venta espectacular y una repercusión lo más alta posible. Y en contrapartida, los World Games, yo creo que también esto ha acentuado a que fueron en China, con todo lo que conlleva que un evento esté en China, con todo lo que conlleva que esté un estado detrás, una inversión enorme. Los World Games era para mí el mayor evento deportivo en el que he estado. ¿Y a qué me puedo referir con estas cosas? Había 32 racks en la sala de calentamiento. O sea, Es una fumada. yo iba a ir allí a entrenar con Iván y tenías que, te daban, había una mesa de administración y te daban un ticket a ti con tu número de rack, a Iván otro, y digo, pero si venimos dos personas, soy su entrenador, podemos entrenar juntos perfectamente. Nada, nada. Tú el tuyo, y ese tipo de trato era para mí un absoluto sinsentido. Luego en Sheffield, por ejemplo, hubo otro trato distinto, que teníamos cargadores en la zona de warm-up, en la sala de calentamiento, que eso también fue algo espectacular. En los World Games no había, tampoco creo que sea necesario realmente, pero oye, está fantástico si dispones de ello. Por ejemplo, otra cosa que me pareció espectacular, en el aeropuerto, cuando fuimos a facturar la maleta, en los World Games teníamos como una puerta dedicada para los atletas, tanto de facturación como de entrada, y era como algo que no tenía ningún sentido. Era como lo típico de los jugadores del Madrid que Sí, van a sí. hacer un onboarding súper rápido al avión, pues algo parecido. Y claro, ese tipo de cosas ni por asomo las vas a vivir en Sheffield, ni vas a tener algo así. En el sentido de que hay una organización y focos encima tuya, pero claro, eres un deporte más, estás aislado, realmente viendo la competición era un estadio más grande que el de Sheffield. De Sheffield un teatro de unos 6.000, aunque ahora van a abrir uno nuevo. Sí, sí, Eh, de nuevo.
como en el, no sé si es el evento, bueno, un pequeño estadio de conciertos y tal que hay en Sheffield, pero es que el de China, en Chengdu, se llama High Tech Sport Center, que era un estadio enorme, también de baloncesto, con un marcadores, era espectacular. Yo era, la verdad, que lo más increíble que he visto, pero claro, al final estaba medio vacío, no había ese ambiente, etcétera, no había esa repercusión en redes sociales ni siquiera, etcétera. Era como más, pues eso, un evento que para mí era como el culmen deportivo de lo que se podía hacer a nivel protocolario, cómo te trataban, etcétera, pero Ah, Sheffield, lo dicho, a nivel de redes sociales es incomparable el alcance que tiene Sheffield respecto a Chengdu, a los World Games, pero para mí, la verdad que esa sensación de sentirte como atleta y mimado todo hasta el último, hasta cosas que no tienen ningún sentido, como las que te he contado, para mí los World Games estaban muy, muy por encima, la verdad. o sea, como entrenador, si tuviese solo que elegir, si tuviese que decir, vale, solo voy a World Games o a Sheffield. En cuanto a entrenador, ya quitándote redes sociales, diría, vale, World Games está quizás Sí, 3 pasos por delante como para mínimo. mí los World Games, tío, fue una experiencia única. De hecho, sé que dentro del mundo del powerlifting esto es como que está diciendo este tío, pero ya simplemente con ser estar dentro del marco olímpico de lo que serían los Sí, sí. juegos del COI es otra cosa. Y compartir, tío, evento, compartir instalaciones, sitio para dormir, etcétera, con personas de muchísimas otras disciplinas deportivas, compartir con ellos. Sí que es verdad que al final pues nosotros no lo sentimos así, pero es que había personas de España que de carreras de drones, de hockey, de esto y lo otro, con chándal de la selección de los Juegos Olímpicos, decían que le pagaban el viaje por ir allí completamente, si ganaban, había, creo que en Ecuador me dijeron, en powerlifting, Ecuador, si ganaban un oro eran $60.000. Claro, eso Buah, el diablo. lo financia el Estado. Es que eso ya es más dinero que Sheffield. Claro, aquí en España a lo mejor no lo vemos desde ese prisma, porque ni el Estado se va a intervenir de esa manera en nuestro deporte, al menos de momento, ni hay otra serie de circunstancias que nos inviten a pensar que los World Games están por encima. Pero bajo mi punto de vista lo son, aunque a nivel redes sociales y repercusión mediática, nuestro nicho concretamente no lo tenga. Sí. O sea, tú, en la casuística ideal, ves un futuro, no te digo probable, posible, en el que pasasen cosas de ese estilo como, bueno, ya para eso tenemos que considerarnos deportes, pero no. Ujú. Vea un futuro posible de aquí a 5 10, 15 años. Al final, yo creo que la gente que nos dedicamos a esto, al igual que mi padre, no creo que piense de cambiar de trabajo dentro de 10 años, yo no pienso de cambiar de trabajo. Para la gente que estamos aquí, tú dirías, buah, dentro de 10 años, veo una casuística en la que World Games, el Estado estaría un poquito eh, más involucrado en lo que en el powerlifting a raíz de, bueno, de todo lo que tenemos encima sobre lo que viene siendo el powerlifting como deporte en España. Podría darse, tío. No lo sé. Al final Mira, habrá que mójate, ver bro. cuál es la Mójate, deriva. mójate, te puedes mojar. Sí, pero es que no depende de mí, depende de la deriva del Estado, depende de la deriva que tenga nuestra Sí, federación, del cómo vea el Comité Olímpico Internacional nuestro deporte. Entonces, realmente son cosas que no dependen de mí. Que creo que el powerlifting tiene potencial para poder llegar hasta allí. Rotundamente sí. Ya no solamente a unos World Games con una financiación brutal detrás para poder tener premios de este tipo, sino incluso pues para poder llegar a los Juegos Olímpicos y por lo tanto que la repercusión y las ganancias económicas sean todavía mayores. De hecho, es que depende muchísimo de los países, pero creo que en España, si hacías un oro olímpico, eran 100.000 euros, pero es que hay otras naciones que hablamos de millones, hablamos de salarios vitalicios. Entonces, es otra cosa, otra sí. paridad completamente distinta. Una idea de olla, sí, sí, claro. O sea, de hecho, el otro día no sé con quién lo hablaba, de que una de las particularidades de nuestro deporte, de bueno, lo que se está hablando también de precios, que hemos estado hablando también por redes sociales y demás, eh, todo también nace un poco de que el atleta lo hace muchas veces por hobby. O sea, incluso siendo el mejor de la historia de España, yendo a World Games, yendo a Sheffield, está hablando de que obviamente no vas a vivir al 100%, puedes sacar cierto beneficio, pero el hecho de que no tengamos cierta ayuda por parte del Estado, cosa que es completamente entendible por el punto en el que estamos, hace que aparezcan otros pequeños problemas que nosotros intentamos solucionar dentro de lo que cabe. Pues al final, por ejemplo, lo que hablamos de los precios, realmente, ¿por qué durante mucho tiempo el precio del coaching ha sido muy bajo? De mi punto de vista, porque la percepción de valor del atleta sobre los skills del entrenador era muy baja y porque lo que podían sacar, incluso siendo muy buenos atletas, era muy bajo. En cambio, si tú a un atleta le dices, no, no, es que ser el mejor de España, tiene un sueldo vitalicio. Seguramente la percepción de valor de lo que es un entrenador cambiaría mucho. Esto lo he llevado al extremo, pero yo te digo, en plan, a mí, yo también soy una persona muy optimista, en plan, me gusta pensar que de aquí a 10, 15 años la situación será mucho mejor. Obviamente, no creo que de aquí a un año cambie,
pero aquí a día espero que un poco a O poco. sea, yo pienso que los atletas de hoy en día están labrando el camino de los atletas del futuro. Y en nuestra disciplina que está, pues eso, en ebullición, está en una fase incipiente, una fase inicial. Y yo pienso que sí, que los atletas de ahora, pues están, por así decirlo, trabajando, matándose y Sí, compitiendo sí. gratis, por así decirlo, y a cambio de nada. O sea, la persona que en España ha sacado más dinero del powerlifting es Iván y ganó por ganar el mundial. SBD le pagó una beca de 6.000 euros, la cual ya no va a tener, y la EP le pagó una beca de un poco más de 3.000 euros, que es una beca espectacular por parte de una asociación, pero claro, es que volvemos a lo mismo, es una asociación y llegamos hasta donde se puede llegar, pero realmente, claro, esto a lo mejor si el powerlifting sigue con la flechita muy hacia arriba, pasó, mira con el pádel, pasaba exactamente igual. Sí. Igual nadie se acuerda de Juan Martín Díaz, Fernando Velasteguín, pero fueron un poco los que marcaron un inicio increíble para que al final el deporte pues llegase hasta arriba y fue en la fase final de su carrera cuando ellos empezaron a ganar sus mayores millones. Entonces, es un poco están trabajando, matándose, efectivamente, a cambio de poco. También por eso yo creo que en parte puede ser así, que nuestro trabajo esté un poco más devaluado, depreciado. Por eso, para mí es muy multifactorial, hay Sí. pues muchas otras cosas yo creo de las que podíamos comentar, pero bueno, eso lo dejaremos para Eso otro lo momento. podemos dejar para otra podcast. Sí, sí. De hecho, o sea, yo, por ejemplo, como tú dices, el término flechita para arriba, yo lo utilizo mucho. O sea, yo creo que el powerlifting está con la flechita para arriba dentro de cabe, aunque el año pasado hubo una corrección, ya no creo del powerlifting, sino en general de todos los mercados post-COVID. O sea, creo que al final es algo que pasó un poco en todo. Al powerlifting le pasó, parecía que todo el mundo dejaba el power. Y yo creo que simplemente una corrección necesaria y que volveremos a crecer. No sé si al mismo ritmo, no lo sé, pero creo que es cuestión de tiempo, porque Sí, al final creo que, bueno, lo digo mucho en general en la vida, digo, la mayor ventaja competitiva no es el talento, no es un boom, es ser constante. Si el powerlifting sigue con la flechita mínimamente para arriba en 10, 15, 20 años, tendrá mucho más impacto. O sea, creo que es cuestión sí. por mucho que nos cueste Para tiempo. mí, la mayor complicación que he encontrado o que pienso que puede haber es que realmente el powerlifting esté con gente y que lo practique personas que les guste de verdad, que lo vean como un camino a largo plazo, que lo vean como un amor fidedigno hacia la disciplina deportiva. Y ahí es donde yo creo que realmente el powerlifting tiene un potencial muy muy bueno. Pero claro, al final, para que no haya relevos generacionales constantes o cambios constantes Sí, de claro. atletas, tiene que haber, pues eso, un enamoramiento del proceso y también creo que ahí los entrenadores tenemos una responsabilidad y un peso muy muy elevado de cómo trabajar con una persona, de cómo intentar cuidarla para que llegue a largo plazo, que es cuando podrá Sí. explotar todo su rendimiento, etcétera, etcétera. Y bueno, esto también lo hilo un poco con el tema de programación y también hablamos un poco sobre, has dicho tú que parece que los atletas de hoy en día se están, vamos a decir, sacrificando Ujú, por los atletas del futuro, de que están haciendo las cosas for fun, estamos haciéndolo literalmente porque nos apetece, porque nos gusta. Y a raíz de ahí, por ejemplo, también me sale el debate de, bueno, 7 SB de la semana, 5 SB de la semana, high frequency que se ha puesto, bueno, se ha puesto un poco de moda la última semana. Em, ha habido varios debates, he hecho también algunos podcasts, me gustaría saber tu opinión, porque bueno, número uno, eres el entrenador que, como digo, ha ido a Sheffield, a World Games, con justo un atleta que tiene alta frecuencia de SBD, aquí me surge una pregunta. ¿El huevo o la gallina? O sea, ¿qué fue primero? ¿Iván Campano metió SBDs y en mucha frecuencia y empezó a explotar? ¿O al ser muy bueno tiene la capacidad de trabajo, de recuperación, el entorno correcto para poder SBD? Porque al final uno de los problemas que yo creo que la gente piensa que es como, no, Agatha Sitko es muy fuerte, es la mejor y por ende es capaz de hacer 7 SBD. Luego a mí me surge otra pregunta y es, ¿y si a la mayoría de la gente, no digo que sea Agatha Sitko, pero si la mayoría de la gente puede desarrollar una capacidad de trabajo, una capacidad de recuperación y sacar los beneficios de una alta frecuencia? Que esto no significa que todo el mundo tenga que hacer alta frecuencia. Yo lo veo como una herramienta más que puedo utilizarla en gente que quiera y que si, por ejemplo, a mí me pone a decir que todos mis atletas quisiesen dar el 100% porque se van a llevar una beca olímpica, ujú. seguramente yo sería mucho más pro high frequency de lo que soy ahora mismo. También ahora mismo estoy un poco en la hora de la alta frecuencia, seguramente luego me llevaré alguna hostia, pero me gustaría saber un poco tu opinión y, insisto, ¿qué fue primero? ¿Iván Campano metió ese SBD antes de empezar a pegar ese boom o fue ya a posteriori como idea que metisteis vosotros? Pues a ver, si quieres te respondo primeramente de manera un poco rápida y luego voy saliendo.
Como pequeño titular, por así decirlo rápido, Iván Campano fue campeón del mundo junior sin tener ninguna alta frecuencia, haciendo ¿Vale? frecuencia 4 de banca, 2 de peso muerto y 2 de sentadilla. A raíz de ahí fue mejorando y fue creciendo y ya se hizo campeón del mundo Open con una Vale. frecuencia un poco más alta. En ese momento no hacía 7 CBDs, por ejemplo, como hace ahora. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba Lo haciendo en ese momento? que te dije, hacíamos frecuencia 6 de banca, frecuencia entre 4 y 5 de sentadilla y entre 3 y 4 de peso muerto. Por lo tanto, hacía como 4 Vale, CBDs cuanto más. vale. Entonces, a ver, lo primero, bajo mi punto de vista, es que la alta frecuencia puede tener el mismo peso en el progreso de un atleta que lo puede tener, por ejemplo, elegir bien un protocolo o una estructura de slots a lo largo de un macrociclo, como lo puede tener también la selección de ejercicios, como lo puede tener también la selección de la intensidad o si aplicamos un RP más estático o dinámico. ¿Qué quiero decir con esto? Que una alta frecuencia no va a ser, digamos, tan determinante en tu rendimiento como lo va a ser la selección de ejercicios, que tiene igual de importancia o que puede tener otra cosa, como por ejemplo pues la selección de protocolos que realizamos, por qué tenemos, yo que sé, esa single en fatiga, esa rampa, ese día secundario así, por qué tenemos un día secundario terciario, cuaternario con movimientos de competición, o tenemos una variante en función de qué es mejor para cada persona. Entonces, Vale. esto como prima general y global. ¿Por qué? Porque luego vendrán las particularidades e individualizaciones de cada persona. Habrá personas que sean mucho más sensibles a esa... que se te ha cortado ahora. Habrá personas que serán mucho más sensibles a la frecuencia de entrenamiento y por lo tanto sí que podemos ver cómo exponencialmente a más frecuencia de entrenamiento mejoran más o incluso Vale. simplemente la necesitan. O habrá personas que esa frecuencia de entrenamiento no tienen sensibilidad ninguna y no les va a reproducir absolutamente pues ningún beneficio y por lo tanto pues en cambio son mucho más sensibles a la especificidad del entrenamiento. Tienen 3 sentadillas de competición a la semana y mejoran muchísimo más que teniendo una sentadilla de competición a la semana y 5 variantes de sentadilla a la semana. Entonces, lo que quiero decir con esto es que es una herramienta que tiene un peso en el progreso de una persona como lo va a tener cualquier otra herramienta. No va a ser ni más importante ni menos. Realmente, bajo mi punto de vista, a público general y en la mayoría de ocasiones. Ahora, lo que pienso yo respecto al huevo y la gallina, pues mira, es un planteamiento realmente muy lógico. Eh, ¿Es normal pensar que una persona a la que se le da bien su deporte pueda tolerar y realizar una alta repetitividad de un patrón sobre ese ejercicio que es su deporte? Pues realmente sí es lo lógico pensarlo, ¿no? Que igual habrá futbolistas que solo pueden hacer 4, 5, 6 partidos al año como Mendy, son buenísimos, pero se lesionan muchísimo y son muy buenos en su deporte, pero necesitan una baja practicabilidad de ese deporte o de ese ejercicio para ser bastante buenos. Y otros, como dice Federico Valverde, que necesita pues jugar muchos partidos, cuanto más continuado mejor y cuanto más juega, más corre, mejor se sienta. Y podemos ver pues como ese tío al final, siempre en la fase final de la temporada, en las segundas partes, etcétera, en las prórrogas incluso, pues también es superior al resto. Entonces, todo para mí nace un poco de la necesidad y la individualización de cada persona. Ahora, en términos generales, bajo mi punto de vista, sí que podemos, digamos, entender una correlación, ya no solamente porque lo vemos en atletas de élite, sino también por pura lógica humana, de que personas que son muy buenas en su disciplina deportiva, también por lo tanto van a recibir con los brazos abiertos, por así decirlo, una alta repetitividad del gesto, patrón de esa misma y propia disciplina deportiva. Adaptación neural, practice, técnica, Vale. volumen de entrenamiento invisible, etcétera. Vale, o sea, yo me gusta generar el tech y yo realmente me planteo también otra cosa, ya. Creo que nadie duda que el hecho de ser muy bueno en la mayoría de los casos, luego tenemos casos Mendy, en la mayoría de los casos significará que eres bueno, en parte ese movimiento te es, vamos a decir, natural, no tiene un gasto energético muy tocho y por ende eres capaz de recuperarte, hacerlo más veces y puedes sacar más beneficio. Y ahora mi pregunta es, bueno, primero, ¿por qué decidiste meter más frecuencia cuando ya eres campeones del mundo? Es decir, ¿por qué ya os funcionaba X y decidiste hacer X más 5 cuando eso hace que mucha gente, bueno, al final nosotros trabajamos un poco con un modelo mental de dosis y respuesta, de X dosis genera X respuesta, si subo la dosis va a generar más respuesta, sí y no, depende, porque al final podemos buscar en la búsqueda de esa máxima dosis adaptativa, podemos columpiarnos y llegar a esa dosis máxima recuperable, en la cual empezamos a tener ya problemas, empieza a ser contraproducente. ¿Cuál es el problema? Nosotros no sabemos dónde está el techo. ¿Cuál es mi razonamiento? Creo que durante muchos años hemos estado pensando que el techo estaba aquí,
ha venido gente como Agatha Sitko, gente como Iván Campano, que dice, vale, no significa que esté aquí, pero seguramente podemos empujarlo un poco más. Con la mayoría de atletas que estoy probando, me estoy dando cuenta de que teníamos un falso techo. Pensábamos que ya estábamos con 2 sentadillas empujándolas con una prensa, con el enfoque, vamos a decir, power building. Pensábamos que ya estábamos en ese techo y tú que con Iván ya estabas, vamos a decir, la cúspide, ya eres campeón, o sea, eres muy bueno, seguramente el que me estaba siendo genial. ¿Por qué te atreves a decir, vale, voy ahora a empujar todavía más el techo, voy a meter otra frecuencia? ¿Y Ujú. cuál fue el razonamiento detrás de eso? Y una vez lo diga, y te digo otra segunda pregunta, que es em, si crees que esto se puede aplicar un poco a la población general, gente que no es, o sea, que vamos a decir no está tan hecha para el deporte, cosa que creo que es donde realmente está el debate. No creo que el debate esté en Iván Campano puede hacer ese SBD, sino en Alberto que tiene el fémur más largo que su cama, puede hacer 5 sentadillas. Creo que hay un poco está el debate, pero primero quiero hablar de lo que te digo antes. Vale, pues a ver, realmente el caso de Iván viene un poco de una necesidad en la que empezamos a prever y estábamos ya mostrando un pequeño estancamiento. De hecho, fueron los años 2023 y 2024 que no fueron del todo buenos. Y empezamos pues a ver un poco estancamiento. Y realmente mi planteamiento fue, oye, pues te falta estrés, vamos a intentar darle progresivamente al cuerpo más caña. Creo que necesitamos más dosis para poder mejorar más. Y entonces ahí fue cuando en 2025 pues decidimos reestructurar un poco el entrenamiento que estábamos trabajando. También cambió mucho su contexto y mejoró exponencialmente, como era un Sí, poco claro. su estilo de vida y cómo pudo dedicarse un poco más al entrenamiento. Entonces, realmente, el motivo simplemente nace de la necesidad de necesitar mejorar más si queríamos pues ser mejores y poder pues seguir escalando en el panorama, en este caso, internacional. Entonces, al final, pues fue un poco darme cuenta de que, oye, vamos a empezar así. Vale, metemos una frecuencia más. Oye, pues te sienta fenomenal, te estás encontrando genial. ¿Hay alguna molestia? No. Vale, fantástico, perfecto. ¿Qué pasa? Que aquí yo también pienso que muchas veces pensamos más es mejor, pero realmente también yo me quedo, tío, en que cuando hacemos algo de más también hay algo que estamos haciendo de menos. Por ejemplo, yo no pensaría que un entrenamiento más específico es mejor que un entrenamiento más inespecífico. Simplemente es distinto. O sea, yo, por ejemplo, conmigo mismo, pues yo utilizo un montón de barras especiales, Sí, sí. utilizo un entrenamiento bastante inespecífico, etcétera. Entonces, cuando tú utilizas más especificidad, estás utilizando también menos inespecificidad. Pero cuando utilizas más Sí. inespecificidad, utilizas menos de especificidad. Pero no quiere decir que una cosa sea mejor que la otra, sino que simplemente pues es distinta y cada atleta va a tener una dosis de eso necesaria. Entonces, Vale, una también... pregunta. Una pregunta rápida. Y ahora volvemos al tema. Esto es un paréntesis. ¿Qué es más inespecífico para ti? ¿Hacerte un por 1 RP8 con la Mars Bar o hacerte sin de competición un 3x8? Para mí es más específico hacerme un por uno con una Mars Vale, RP9 claro. y de hecho probablemente Estoy de acuerdo. tú le preguntes a un psicólogo deportivo y te va a decir, pero ¿cómo va a ser cómo va a ser más específico un 3x8 con 180 kilos? Sí, yo tengo 350, que un por uno con 330 con una Mars Bar. O sea, mentalmente no tiene absolutamente nada que ver. Es mucho más específico a un entorno de concentración, activación, hype, muchas veces inexperiencia ante un nuevo peso, estímulo con una barra que tienes así que es súper agobiante, etcétera. O sea, a un psicólogo deportivo igual lo ve desde ese prisma y te va a decir es muchísimo más específico la Mars Bar, pero de calle. A lo mejor a otra persona que solo ve el entrenamiento, bajo mi punto de vista, bajo su nicho, va a decir, ¿no? Es mucho más específico la lower squat porque te colocas la barra recta, extiendes las muñecas, es tu patrón, haces tu walkout normal, etcétera. Entonces, bajo mi punto de vista, habrá que ver un poco del prima donde lo mires, pero si me haces esa pregunta, te diría que es más específica la Mars Bars by far, en ese sentido. Vale. Entonces, pues tío, al final lo de Iván viene un poco de ahí, de la necesidad de querer, de intentar mejorar y buscar formas en las que al final, pues, mmm, conduje todo a pensar que al final, pues necesitaba más especificidad, le faltaba estrés de entrenamiento específico y necesitaba, pues eso, más carga. Y ya fue muy natural, una cosa llevó a la otra. Empezamos con el entrenamiento un quinto día, oh, qué bien me siento, Fran, joder, fantástico. Tercera sentadilla, guau, qué bien me siento, Fran, fantástico. Venga, más bancas, 6 bancas. Guau, tío, es que, joder, voy muy bien, la verdad. También aquí empezamos a quitar un poco accesorios. Búlgaras Claro. fuera, prensa fuera, etcétera. Entonces también, igual, más especificidad, ¿vale? Pero menos ejercicios suplementales o menos hipertrofia directa, por así decirlo. Entonces, Vale. también quita de otro lado.
de hecho, a mí lo que me ocurre con esto, y cuando has dicho tú que para ti te pesa más o menos lo mismo la frecuencia, para mí justo diría que es, en base a una de las cosas que está pensando, que es, dentro de lo que cabe, sí pesa un poco más lo que hagas con la frecuencia porque afecta al resto de cosas. No es lo mismo subir una serie que subir una frecuencia o dos frecuencias, porque la frecuencia está relacionada con el volumen que haga, con la intensidad. O sea, al final, meter una frecuencia hace que tengas que redistribuir todo. Que cambies la pausa de squat por una high bar squat no hace necesariamente que tengas que redistribuir todo. A mí me parece que, curiosamente, esa frecuencia un poco más alta, que a priori también quita un poquito de accesorios, cosa que yo creo que choca mucho con los sesgos que tenemos actualmente sobre cómo tenemos que gestionar los accesorios, que es una de las cosas que yo desde hace un año y medio yo ya me paraba a pensar de decir, vale, ¿por qué tenemos que hacer accesorios de la misma manera que un, vamos a decir, bodybuilder? Vamos, entre muchas comillas, ¿vale? Eh, y me surgió decir, hostia, me parece raro que de 10 horas que entrenamos, 5 hagamos básicos y 5 cosas que no son básicos. En el resto de deportes, no digo que sea así, pero es mucho más natural lo que viene siendo la especificidad. Creo que somos un deporte bastante extraño en el aspecto de que a un entrenador no le tiembla la mano a poner unas 3 sentadillas y una cuarta prensa que le habrá empujado un por 8 RP9 y seguramente a nivel nervioso va a tener mucho más demanda que una cuarta sentadilla en un porcentaje de carga muy bajo, que busca un efecto facilitador. Al final deduzco que las 4 o 5 sentadillas que hará Iván, pues tendrá realmente una, dos fuertes como mucho y me gustaría saber qué es lo que está haciendo. Y luego el resto son más bien donde buscan un efecto de entrenamiento, no de adaptación, no de generar adaptación, sino de, por hablar un poco así mal, pillar ritmo, por un poquito de esa Yo, adquisición de skill, por proteger también un poco a nivel también de recovery. Me gustaría saber un poco qué opinas. Personalmente me parece mucho más invasivo a lo que comentas, programar una prensa 3 series RP9 que programar un 3x5 con 180 en Vale. sentadilla, pero muchísimo más invasivo. O sea, la prensa te va a dejar completamente destrozado probablemente rodillas, el cuerpo, y si lo generas con la intensidad y lo haces con la intensidad que tienes programada, va a ser cao. Bajo mi punto de vista, tío, ahí sí que no te termina de entender. Me ha dicho que la frecuencia, como sí que afectaría, por ejemplo, a la selección de ejercicios y al split, Exacto. de una forma, para mí, tío, también lo haría. Entonces, y sí que lo igualo por eso, la intensidad que elijas, por ejemplo, en los protocolos. Yo al final programo mediante un Stress Index base como de referencia Vale. de la cantidad de entrenamiento que el atleta va a tolerar en su microciclo. Y yo, por ejemplo, si aumento muchísimo la intensidad de un slot, me va a afectar, por ende, para reducirla de otro slot. Si voy a tener un macrociclo con un, digamos, estrés index muy alto a nivel específico, el inespecífico, por lo tanto, va a ser menor. Entiendo. También me va a afectar, digamos, de varios primas y de manera multifuncional la intensidad, al igual que lo hace la frecuencia, o si tiene molestias, como te has dicho, pues por ejemplo, la selección de ejercicios. Si te mando una high bar, probablemente no te vaya a mandar también en tu tercera sentadilla una safety, si eres una Vale. persona que suele tener molestias en la rodilla, porque entonces a lo mejor estoy incidiendo demasiado Vale. sobre tu cadena anterior. A lo que también intento referirme para como volver un poco al punto es, tú el meter otra frecuencia más ante el mismo, vamos a decir, stress index, Ujú. seguramente te va a poder, lo que tú consideras que era tu máximo stress index recuperable es mayor. Es decir, me explico, si tú tienes 20 puntos de stress index en, que tú quieres hacer en 2 días y ahora de repente dices, vale, no, voy a acumular ese mismo stress index, suponiendo que lo haces de esta misma manera, en Ujú. 5 días. Ahora tu capacidad de recuperación sobre esos 20 puntos, te puedes recuperar mucho más, por ende ahora puedes meter, vamos a decir, 35. Es decir, yo la verdad que soy un poco más partidario de más es mejor. Entre muchas comillas, creo que Ujú. durante mucho tiempo el concepto de individualización, ahí obviamente me encanta, como soy entrenador, si dijese que no, pues no tendría dado de frente. Creo que muchas veces detrás de individualizar se escondía otro término que no nos dábamos cuenta que era acomodar, que era vamos a hacer algo que sea cómodo, vamos a hacer algo si te cuesta estar a tiempo, te voy a quitar a tiempo porque te está costando hacer eso a tiempo. Si te cuesta los pines, te voy a quitar los pines. No digo que tú lo hagas, pero creo que detrás Sí, de eso, claro, ese de sería. hecho creo que tú no eres el ejemplo. Tío, es que la cosa sería, si no te molesta eso, es que igual precisamente te lo estoy haciendo porque te molesta. O sea, igual te lo estoy Estoy enviando. de acuerdo. Ese es el punto del slot o el punto por el que tienes este ejercicio, Sí, claro. diría que justo como te digo, con individualizar, está lo de acomodar, que parece que no puedes hacer un entrenamiento incómodo, cuando insisto, en cualquier deporte, no me, ayer antes de ayer subí una historia, no me imagino un corredor que no salga del entrenamiento y diga, ¡buah! Ese último kilómetro, ¡fuah, hermano! No me apetecía nada, me pesaban las piernas. El entrenamiento de alto rendimiento creo que es incómodo y creo que eso también se junta con que durante mucho tiempo
parece que nos quejamos de que más no es mejor. Y durante mucho tiempo yo he escuchado mucho el más no es mejor. Y estoy de acuerdo. Más no siempre es mejor. Pero para mí, entre muchas comillas, más generalmente es la regla. O sea, no es la excepción, es la regla. Más es mejor. Hacer un poco más de sentadilla, siempre y cuando genere esa capacidad de trabajo, Y va a ser claro, mejor en el largo plazo. Para mí, mm, veo a veces muchos esquemas que buscan minimizar el trabajo, pero ¿qué ocurre si minimizas el trabajo? Minimiza la dosis. Si minimizas la dosis, como para mí más es mejor, es la regla, no es la excepción. Si minimizas la dosis, minimizas la respuesta en la mayoría de los casos. ¿Habrá casos estilo Mendy? Sí, pero para mí la mayoría son Valverde. La mayoría de la gente necesita correr mucho, necesita hacer muchas sentadillas. Y creo, bueno, por lo menos con el grupo de atletas que lo estoy explorando, me pasa, y esto siempre lo digo para que la gente también vea un poco cómo yo lo hago, y realmente esto de los podcasts de alta frecuencia no lo hago para decir que es la mejor forma de entrenar, considero que estaría obviando el concepto, el principio de individualización, sino como soy una persona que me gusta la alta frecuencia, lo estoy explorando y me estoy dando cuenta con atletas que tenía 2 sentadillas pesadas a la semana, un poco sesgado a que oye, esto era así y ya está. sí, y ahora de repente le subo 2 sentadillas. Y a lo mejor esas 2 sentadillas son efectos facilitadores, o sea, súper sencillas. Y de Claro. repente, con las mismas 2 sentadillas, esa persona ya no tiene las molestias que tenía, ya no se siente tan rígido. Esto, brother, es completamente normal. Si es que al final todos los entrenadores siempre tenemos nuestros sesgos humanos y siempre vamos a tener como nuestras propias creencias y puntos de inicio. De hecho, cuando un atleta nuevo empieza contigo, probablemente te vaya a facilitar la misma información inicial que me pueda facilitar a mí. Y al final dices, oye, si tenéis la misma digamos, información inicial, por qué el macrociclo que empezaría Alberto con ese nuevo atleta es muy diferente al que empezaría Rubén Castro, el que empezaría Fran Bermejo, el que empezaría Josemi, etcétera. Cómo es posible, ¿no? Pues claro, porque es que realmente también parte del entrenamiento y de la ciencia están también las creencias humanas, experiencias vividas de la persona, porque somos seres humanos y sociales Sí. que estás contratando. Entonces, claro, es normal que tú en ese tiempo pues hayas sentido como que, tío, me estoy limitando o a raíz de mi experiencia, vivencias, estudios, cursos, veo lo que hacen otras personas, etcétera. Como no hacen esto, yo tampoco lo estoy haciendo, pero me he dado cuenta de que, jolín, lo puedo hacer perfectamente y me está funcionando. Efectivamente, por eso no, yo igual en su momento también, cuando el año pasado y el 25 a principios, cuando empezamos con Iván a trabajar mucha más carga de entrenamiento específica y además eran una 6 SBDs casi todo de competición, también tenía ese pequeño, digamos, Sí, miedo, entre comillas. o sí, o decir, esto que estamos haciendo, tío, es un poco fuera de lo normal, realmente. Pero, tío, es que si funcionas bien y te va bien que sea esto fuera de lo normal, pues ya está, adelante. O sea, tú imagínate que, yo qué sé, Arbeloa va a no poner a Mendy si se recupera, pese a no haber hecho ningún partido en toda la temporada. Lo pones y el tío rinde top 5 laterales del mundo. Y dices, pero ¿cómo es posible si no ha jugado ni un partido en un año? Es que hay gente que verdaderamente pues no necesita, pero la mayoría de gente evidentemente no son este perfil de persona, aunque puede existirlo, claro. Por eso también la individualización en el entrenamiento, por mucho que hablemos de diferentes hot takes, siempre tiene que estar presente porque siempre habrá un outsider, es decir, una persona que te Sí, rompa siempre. la regla, que como no te adaptes y como quieras amoldarla a tu plan, te la vas a cargar o va a ser un cliente perdido 100%. Aquí también saco otro razonamiento que no sé cómo se sentiría Mike Tuchel cuando empezó a hacer por un RP8 toda la semana, pero deduzco que era lo mismo, no lo mismo, pero similar a empezar a programar a Iván Campano, atleta que todo el mundo sabe quién es Iván Campano, todo el mundo ve lo que hace Iván Campano y ve que hace cosas, vamos a decir, extrañas, cosas que no lo hace. Y al final Mike Tuchel, cuando venía de la época de DUP, de al final nadie está haciendo esas cosas, empieza a proponer, a liderar una nueva forma de ver el entrenamiento o simplemente compartiendo su visión. Yo creo que los entrenadores de hoy en día, o por lo menos yo en los últimos años, he notado que, y lo hablé con un atleta hace poco, he notado que ha habido poco cambio a nivel de, que no es malo, pero poco cambio a nivel de ideas y aunque sí creo que Eso, desde RTS, eso no lo dime. sé, tío. Yo bajo mi punto de vista no es que haya habido pocos cambios,
sino que han habido muchísimos cambios, pero que han afectado a diferentes grupos. En vez de ¿vale? habido un cambio que ha afectado a todo el mundo, sí que hay muchísimas corrientes ahora mismo activas en el entrenamiento y método brasileño, Víctor haciendo sándwich, Sí, sí, eso frecuencia sí. de banca, RV, Juggernaut, que mismo sistema de Sí, priorización por bloques, RTS, ahora corriente norteamericana en la que estamos sí, viendo Golden Micro. su máximo, exacto. Entonces, creo que realmente, tío, sí que ha evolucionado mucho el entrenamiento en estos años, pero sí que es verdad que no ha habido una corriente, digamos, que se ha instaurado y que todo el mundo la esté Sí. repitiendo, pero porque realmente están saliendo atletas muy buenos con diferentes corrientes de entrenamiento muy distintas. Eso también me invita a mí a pensar que la teoría un poco de huevo y gallina es que verdaderamente igual quien es muy bueno va a explotar tarde o temprano con un rendimiento, con un gran rendimiento si las principales bases de entrenamiento están cumplidas y servidas para esa persona. Una cosa que a mí me gusta mucho es que siempre digo que somos la máquina definitiva de adaptación. Te adapta a lo que sea. Al final nosotros hemos llegado aquí porque somos capaces de evolucionar y adaptarnos a ciertos estreses. Nosotros generamos estreses, o sea, generamos respuestas para tolerar mejor ese tipo de dosis, ¿no? Y me gusta pues que al final es una ciencia inexacta. Si fuese una ciencia exacta donde A, B, C sucede D, pues seguramente el entrenamiento sería, de mi punto de vista, mucho más aburrido. El tener la capacidad de crear una visión diferente, el tener la capacidad de o ya no diferente, tu propia visión de entrenamiento, ponerla a prueba y hacer que la gente tuya que trabaja contigo compita contra los mejores, es algo que a mí me gusta mucho que hayan aparecido muchas corrientes nuevas. Lo que no creo que haya aparecido es un cambio de paradigma tan tocho como RTS. O sea, RTS, Mike Tusser, no sé cómo lo vivirías tú o cómo, porque llevas más tiempo que yo. Fue Para mí aplicar, eso fue lo más tocho que he visto en mi vida. porque eso fue aplicar la ciencia al entrenamiento de fuerza y el mayor empirismo que podíamos tener y para mí fue un cambio brutal, pero claro, es que al final estamos hablando de afectar a variables como interpretar el RPE, cambias el porcentaje por el RPE y es que ya es un cambio completamente brutal. Pero Sí, si te das cuenta, por mucho que aparezcan nuevas corrientes, todas de alguna manera se basan o se nutren un poco de ese cambio de inflexión que sí, sí. era basar en ciencia, estrés index, RPE, bases, digamos, fisiológicas del entrenamiento. Entonces, claro, es que para mí eso es como realmente cuando pasamos de los vehículos animales a motor fue el cambio más brutal. Ahora ya pues todo basa en vehículos a motor, pues eléctricos, híbridos, gasolina, gas licuado, Sí. lo que sea. Pero es que el punto de inflexión para mí fue ese y yo creo que sí que es muy difícil, por no decir imposible, que volvamos a ver algo así. Y fíjate que quedan muchísimos años de deporte, pero no, O no sea, lo creo. yo diría que es como un antes de Cristo y después de Cristo, ¿sabes? Como antes de tu ser, después de tu ser. Y a mí me pasa que no creo que vaya pronto algo así, lo veo muy complicado. Eh, y es cierto que creo que desde entonces han aparecido, como tú dices, muchas pequeñas cosas que se basan en eso. Claro, Hace no mucho me hice una mentorship con San Noriega y justo hablaba de eso. Decía que todas las corrientes actuales de entrenamiento que veas populares a día de hoy, todas se basan un poco en alguna cosa, en algún concepto de emerging strategy, que siempre. realmente un poco lo que propone es ese concepto de llevar la individualización pues digamos, no al extremo, pero bueno, entre comillas al extremo, ¿no? Realmente. Y creo que el que nos demos la vía libre para decir, vale, individualiza como quiera, es algo que a mí, por ejemplo, me gusta mucho. Decir, pues puedo individualizar, si a mí me gusta la alta frecuencia y tengo un atleta que quiere hacer esto, es capaz, tal y cual, pues puedo llevarlo al terreno de juego, puedo probarlo, ¿no? ¿Significa que no todo lo hago? No. Y me parece curioso que puede parecer como un poco de coña, pero tengo un grupo de atletas que está haciendo baja frecuencia así empezaba a hablar de alta frecuencia y de repente a todos le va genial la baja frecuencia. Y así como un contraste súper vasto de, buah, la gente que está haciendo un poco más de alta frecuencia me está mejorando mucho, pero es que tengo a otro grupo con baja frecuencia que también está mejorando mucho. Lo que me hace ver es que, Claro. obviamente, sí, es una de las formas que a mí me gusta, una de las cosas que más me gusta, el poder jugar con esa frecuencia, porque hace, sinceramente, mucho más compleja la programación y a mí me gustan las cosas complejas. El hecho de meter 5 sentadillas, seguramente le tienes que dar mucho más vueltas que meter una en el aspecto de las interferencias que tenga entre las sentadillas, entre los pesos muertos. Es mucho más complejo, a mí me gusta, pero también tienes que, como entrenador, tener skills más allá de eso. Y parte de lo que intento promulgar con esto es la alta frecuencia. Obviamente ahora mismo creo que sobre todo mi mensaje está en una fase de hablar de alta frecuencia mucho porque quiero, entre comillas, romper los límites de lo que la gente cree que es posible. Tú creo que lo hiciste enseñando que Iván Campano es capaz de hacer 6 SBD y ahora creo que lo que por lo menos estoy intentando con los podcasts actualmente y lo que mi cabeza es como, vale, En general, ¿no? Que era lo que querías comentar, cl- ¿no? claro, creo que un poco.
dentro de lo que cabe, no te digo 6 SBD porque para eso necesitas entrenar 6 días. Pocos atletas llevo que entrenen 6 días. Ya, Pero que hagan SBD todos los días. ¿Cómo de posible ves vale. eso? E incluso te planteo una cosa, lo hablé con, creo que fue con Josemi, me dijo, y con Josemi y Lucio, y dijo Lucio, yo no le pondría 4 SBD a una persona que está empezando. Y justo Josemi planteó que sí. Y me gustaría también saber tu punto de vista de, hostia, es ir aún más en contra del marco teórico tradicional de, no, no, voy a meterle más power building, más hipertrofia a una persona que justo está empezando. Sin material, empezamos con Hybar, patrones Exacto, básicos, sencillos, exacto, vale. exacto. Ok, pues mira, tío, antes del podcast hemos empezado hablando de las dificultades del powerlifting al no ser un deporte de élite que te vaya a nutrir económicamente Exacto. y que realizas por hobby. Claro, ahora es el contraste completamente lo contrario. Podemos ponerle a población general, a personas 6 SBDs, 5 SBDs. Si nos ceñimos únicamente, sin tener su contexto y marco de vida, y únicamente, pues oye, la capacidad para tolerar el entrenamiento, la carga y demás, estoy rotundamente en la corriente y fehacientemente pienso que sí. No va a haber ningún problema con una buena estructura de entrenamiento poder tolerarlo. Ahora, que esto vaya a tener sentido en una persona, me lo voy a inventar. Chico de 23 años, lleva 2 años haciendo powerlifting con una persona X y me contrata, o te contrata a ti, y justo mundo laboral, y sale y empieza etapa Open, hay que mejorar muchísimo, bro. O sea, etapa Open, ya el Junior se te acaba el Sí, sí. rollo, bro, hay que empezar, hay que empezar, hay que empezar. El Junior además fue hace un par de semanas, tío, hay que espabilar. Vale, de acuerdo, pero el contexto aquí igual lo mata y perdemos una persona también. Entonces, para mí, tío, lo más complicado es convivir y a poder hacer, digamos, un buen casamiento entre que una persona vaya 5 o 6 veces a la semana y que una persona pueda hacer esto sin quemarse de su vida laboral respecto al entrenamiento. Porque, tío, realmente, vamos a ser francos y sinceros, un entrenamiento, si tienes 7 SBDs, igual un SBD te lo haces en 1 hora y media, fácil. Haces un Sí, 3% sin con duda. tu 3%, no tardas más. Incluso a lo mejor tardas incluso más en hacer un día de hipertrofia normal y corriente o tus 2 ejercicios con accesorios. Pero claro, aquí el problema para mí no está en lo que tardas en el gimnasio, sino en ir al gimnasio todas las veces, porque tienes que coger el transporte público probablemente si eres un chaval X, o vives en Madrid, o vas a coger el coche, vas a comerte un atasco, cualquier circunstancia, entonces vas a tener que ir al gimnasio, llevarte la muda al trabajo, etcétera, etcétera. Y claro, ahí es donde yo creo que puede ser un poco incompatibilidad, porque bajo mi punto de vista y por experiencia, la mayor barrera que me he encontrado con personas para probar este tipo, que realmente no es pues más probar más alta frecuencia, es, Fran, no puedo entrenar más días. Intentamos hacer sesiones de 1 hora y media. Fran, es que no es la hora y media. Es llevarme la muda, perderme la tarde con mi novia, estar, pues eso, en entrenar, centrado en eso, no me va a dar de comer. Yo soy apasionado del progreso, pero prefiero mejorar un 80% de mi potencial y no el 100% si no me voy a quitar el 90% de mi vida y solo digamos, extra Vale. atleta a solo el 40%. Perfectamente lícito, lo entiendo, comprendo y probablemente yo en tu posición haría lo mismo, casi 100% haría lo mismo. Entonces, para mí ahí es donde está un poco la tesitura, tío. Vale, y ha dicho una cosa que a mí me parece interesante, que es, eh, como que te quedas conforme con el 80%. En parte puede ser porque crees que para ir al 100%, para poder sacar el 100% de progreso, buscaría un esquema más pro alta frecuencia. O sea, por ejemplo, yo ahora mismo creo que obviamente, suponiendo que no era un Mendy, suponiendo que cumple más o menos la Yo norma general, soy un caso bastante Mendy, la verdad. sí, en tu caso es diferente, pero en la mayoría de los casos, seguramente añadir esa cuarta sentadilla, esa tercera sentadilla, ese tercer, ese cuarto de L. Bueno, yo también digo una cosa, estaba hablando de 3 4 de L. Yo hace 2 años, 3 de L era algo que me acuerdo que San Noriega subió una historia hace bastante y dijo: los próximos años la F3 de peso muerto se va a poner de moda. Y yo lo hablé con un amigo, con Calle de hecho, y le dije: esto es imposible. Le dije: es que es imposible y se van a traer pesos muertos de moda, es imposible. Bueno, realmente es por cómo está secado y luego si te das cuenta de que el problema de la frecuencia es que pensamos que añadir más sentadillas es coger la carga de esta sentadilla y multiplicarla por dos, la magnitud por dos, cuando Sí, realmente es muy distinto, es gestionar la fatiga de una manera distinta.
La cosa, tío, es que para mí sí que es ir al 80%, pero pues ya no solamente por más frecuencia y más días de entrenamiento, sino por intencionalidad en la serie. Mentalmente, igual no vas. Sí, Es que para mí ese factor, por ejemplo, perdón, ese factor, por ejemplo, ya para mí es más importante que cualquier frecuencia de entreno. Prefiero que me sí. hagas tus 4 días enfocado al 100%, comiéndote el entreno, sin tocar el móvil lo justo, con tu música, centrado y al 100% en tus sensaciones, ejecución, me parece un punto mucho más determinante a que te ponga 6 sesiones o 5 sesiones y ya me vayas un poco, joder, es que no llego a la quinta, ostras, a ver ahora que estoy domingo, Sí, sí. mierda, tenía que haberla hecho sábado, estamos a domingo. Nada. Y ese tipo de cosas, tío. Entonces ahí creo que, por ejemplo, ahí estaríamos perdiendo más que ganando. Prefiero que me Sí. hagas 4 sesiones con un 100% de intencionalidad que 6 sesiones con un 80% de intencionalidad. Eso, Entonces, cuando yo hablo, tío, cuando te digo eso de 100% versus 80, es que no solamente hablo de la disponibilidad para entrenar, también tu recuperación no va a ser la misma si yo estoy durmiendo 10 horas, 8 horas con media hora de siesta, comiendo perfecto, dando justo los pasos como tengo que hacerlos, dividiéndolos un poquito mañana, por la tarde, comiendo fantásticos con un estrés muy bajo, ya ahí está dando tu 100%. En el momento en el que eso no está, ya no es tu 100%. Será tu 100% de tu 90%, pero no va a ser tu vale, 100% de tu sí, sí, 100%. entiendo. Está claro. Entonces, tío, para mí sí que evidentemente es un poco utópico pensar que todo es posible en ese sentido, la verdad. Y sí que De, pienso que parte del 100% sería, probablemente te invitaría a que la persona tolerase más frecuencia de entrenamiento o, si no quieres transformarlo en frecuencia, más estrés porque su capacidad de recuperación, más estrés porque su capacidad de recuperación va a mutar probablemente y la tolerancia a RPs más altos, a poder hacer incluso bloques en el que el RP, aunque sea dinámico, empiece incluso más alto y que digas, joder, o sí, sí. empieza igual, pero que puedas hacer bloques ya no solamente de 5 semanas, sino de 7 y es que y lo puedas pushear mucho más, la recuperación sea genial. Claro. Si haces semanas pivot o ondulaciones, poder quitarlas incluso y poder carrilearte del bloque de seguido, etcétera. Y habrá muchas cosas que cambien. O sea, creo que también esto, bueno, yo sé que tú eres muy futbolero, esto también es muy, por mucho que nos joda, o no, en el deporte tiene un aspecto de gestión del atleta muy, muy importante. Es como gestión del vestuario. ¿Qué es más importante, la gestión del vestuario o la táctica? ¿Qué es más importante, la gestión del atleta o la programación? Bueno, conviven un poco una con la otra en la casuística donde tienes. Casuística y hablamos de un escenario utópico, como tú bien has dicho. Tengo al 100% de la gestión del atleta. Yo seguramente gravitaría hacia el punto de vamos a intentar meter un poco más de frecuencia, seguramente porque considero que van, como he dicho antes, un poquito más es mejor hasta cierto punto y demás, a no ser que sea un Mendy. Pero ¿qué ocurre? Que nos enfrentamos que con todas nuestras atletas, eh, ni Iván Campano, que no hemos llegado a hablar de esto, ni Iván Campano tendrá un 100% de su vida o sea, lo tendrá todo perfecto. ¿Por qué? Porque era Lo una vive. persona y el otro día también en el Junior estaba hablando con los chicos de EFOR y me dijeron, ¿qué es más importante, la programación o la gestión del atleta? Y dije, a ver, realmente por mucho que me joda, creo que es como 99% gestión del atleta, porque si tú a un atleta lo pones en un estado perfecto, o sea, obviamente partiendo de que pone un entrenamiento normal, en un estado perfecto, donde el atleta va intencional, donde el atleta duerme, come, no está estresado, seguramente, entre comillas, va a responder un poco a lo que sea, o sea, entre comillas. Tú le puedes poner la programación perfecta, que si ese atleta la deja la novia, o sea, duerme 4 horas con el trabajo, no sé qué, no sé cuánto, es decir, obviamente creo que poner porcentaje es complicado, porque insisto, son cosas inseparables, es como cuando había el debate de ¿qué es más importante, el RP o la carga? Son cosas inseparables. Creo que es muy importante que cuando valoremos meter más frecuencia o hacer cualquier cambio en la programación, tenemos que partir de la base de que estamos tratando con un humano, hay factores sociales que tienes que tener en cuenta, y si meterle 4 sentadillas supone meter un entrenamiento más, el cual no puede meter en su día a día, que le supone un estrés, que le supone problemas con el deporte y hace que deje el deporte, pues bueno, entonces ya está jodido, porque lo más importante en este deporte, lo típico, no es un sprint, es una maratón. Tenemos que intentar que seguramente sea capaz de hacer la máxima cantidad de entrenamientos aceptables durante el máximo tiempo posible. Prefiero 10 años al 70% que un año al 100% y que se queme, por ejemplo. Un caso, tío, justo a raíz de lo que dices, estoy muy de acuerdo. Y valorando un poco qué es más importante, la gestión del atleta, transmitirle tu apoyo, valores, ¿Vale? digamos, conocimiento, o la programación.
pues seguro que te ha pasado estos dos ejemplos. Ejemplo número uno, atleta está calentando para hacer su peso muerto, tira 250 última aproximación, bastante guay y tal, tira 270, no los despega del suelo, te dice, guau, bro, es que he ido todo rayado, aunque te estaba diciendo que estaba bien calentando, estaba un poco inseguro, tal, además he tenido un mal día, tal. Le escribes un poquito de WhatsApp, lo animas, venga, va, bro, venga, céntrate, tal, los tira y los vuela. Ahí, ¿qué ha sido más importante? ¿La programación o, digamos, el contexto, concepto humano del atleta? Está clarísimo que ha sido pues la comunicación, ¿no? Claro, y el otro ejemplo, atleta que te manda todos los vídeos un sábado, porque yo tengo alguno, y típico soldado o tío súper cuadriculado. Sí, sí. Porque en mi experiencia generalmente han sido más hombres este perfil de persona con la que tienes muy poca comunicación, al final de semana te manda los vídeos únicamente de los movimientos de competición, la top set y fuera. Y te lo manda, tú le dices, bro, de puta madre, vamos muy bien, vamos a mantener este esquema, vamos a seguirlo y semana que viene te recomiendo que te muevas entre esta horquilla y esta horquilla de carga, nada más. Vale, Ahí en esa persona el peso va a ser muchísimo más la programación, porque esa vale. persona realmente le va a dar completamente igual y de hecho igual ni siquiera quiere tener una amistad contigo lo que le diga. Simplemente va a ejecutar lo que pone en un plan, igual ni te conoce ni te va a conocer y ya está. Entonces, claro, la respuesta que a los chicos de Effort, pues es que también volvemos a lo mismo de la individualización, tío, el perfil humano. Hay personas que van a demandar mucha más atención, hay personas en los que su entrenador tenga un casamiento, tenga un alineamiento con sus Sí, objetivos, le transmita, digamos, emocionalmente su apoyo que está con ella, le va a afectar muchísimo positivamente y a otras personas a las que esto les será completamente se indiferente, la que lo bajará. único que van Sí. a necesitar, que lo único que van a necesitar es programación y nada más. Entonces, también ahí va a depender. Y nuevamente, otro concepto de individualización, aquí más, pues tirando un poco de la psicología, el acompañamiento, que es gestión de vestuario o táctica. Para mí, en el Real Madrid, pues un poco más gestión de vestuario que táctica, pero a lo mejor si le preguntas a un culé, te vaya a decir lo contrario, como tú, por ejemplo, ¿sabes? Claro, de hecho, al final cuando hablamos de individualización, ¿sabes? Lo bonito del entrenamiento, como he dicho antes hace un rato, y vamos hablando mucho de individualización, es que es una ciencia inexacta. Al ser inexacta, siempre va a haber outliers, outsiders, como lo quieras llamar, ¿no? Digo, ok, es cierto que va a haber casos Mendy, donde más frecuencia no se beneficie, va a haber casos, pues quizá lo contrario, que diga, vale, que necesita un Valverde, la mayoría de la gente va a tener un punto intermedio. Al igual que también va a haber casos, el chaval que me ha dicho de 250 y el soldado. La mayoría de la gente, para mí, no, de hecho creo que no dije 99, uno, dije 70-20 o 70-30, en el Ujú. que decía más gestión mental, porque creo que para la mayoría de la gente, o no sé, tampoco la gente con la que tú trabajas, Sí. la programación es muy importante. De hecho, al final a mí lo que más me gusta es aprender sobre programación. Obviamente, los atletas, pues la gestión mental del atleta me encanta, el vestuario, todas estas cosas, ¿no? Pero a mí lo que me hizo enamorarme del powerlifting fue la programación. Sin embargo, con el paso del tiempo me he dado cuenta de que para el público general, al igual que digo que para el público general una sentadilla más creo que le va a sumar, y para el público general, para mí, voy a intentar ser más específico. Para el público general voy a intentar darle mucha prioridad a la gestión mental. Sin embargo, no niego que es gente, como ha pasado, como tú dices, a mí me ha pasado lo mismo, perfil soldado, que dice, bueno, este tío no me habla, o sea, este tío me manda feedback una vez a la semana y ya está. Y claro, es que directamente ni necesita más. Exacto, tío. Por eso te digo que al final, tanto muchas veces, y es normal, intentamos pues vender nuestra marca personal, nuestras creencias, etcétera, pero bajo mi punto de vista, y esto es uno de los motivos los cuales también muchas veces soy un poco reticente a hablar sobre programación y esas cosas en redes sociales, porque para mí muchas veces impera el adaptarte al perfil de persona con la que trabajas. Y para mí, y esto es un concepto y una frase que a mí me encanta, tío. Un buen entrenador se diferencia de un entrenador correcto de intentar y conseguir hacer mejorar mucho a personas de perfiles muy distintos y personas, digamos, pues menos buenas de base, personas más buenas, personas con una forma de entrenamiento, personas con otra forma de entrenamiento, etcétera. Para mí ahí es donde se diferencia un entrenador que tiene verdaderamente calidad, que tiene estudios, que tiene nociones, que tiene un prisma mucho más abierto que un entrenador que ha tenido, pues eso, un buen sistema, método de entrenamiento
que gran parte de población se puede adaptar a él de manera muy buena, pero es que hay personas a las que no les funciona en absoluto y ahí está, ahí bajo mi punto de vista, la capacidad de adaptación a diferentes herramientas y a diferentes Sí. estrategias, donde ahí está el entrenador verdaderamente bueno. Yo creo que todos podemos llevar el Real Madrid más o menos bien, si no te llamas Álvaro Arbeloa, pero sí creo que es más complicado que hagamos que el Crystal Palace gane la Conference League. No creo que todos podamos hacer Sí. eso. Una vez escuché, me gustó mucho, que era juzgas a un entrenador no por su mejor atleta, que también, sino por su peor atleta. Refiriéndose justo a eso de eh, hay muchos casos del survivorship bias, que es lo típico de, bueno, yo te pongo X esquema que va a forzar X tipo de adaptaciones para gente que seguramente va a ser super outlier, para gente que no funcione y ahí se van a quedar, o voy a hacer un esfuerzo más o menos mínimo. Y creo que, como digo, lo que me gusta del mundo del entrenamiento es que nunca vamos a parar de aprender. Creo de verdad que cuando tenga 55 tacos, mi mujer, cuando tenga mujer, que eso ya, ya hablaremos dentro de mucho tiempo, me va a seguir diciendo, este tío es un pesado de entrenamiento, porque con 55 años van a seguir apareciendo casos que va a decir, Buah, o sea, no tiene nada que ver con algo que yo había hecho durante mis últimos 35 o 40 años de carrera. Y creo que es lo realmente bonito, el saber que es una carrera que nunca termina. O sea, nunca vas a terminar de estudiar el entrenamiento, siempre vas a seguir aprendiendo. Y termino con esto y te pregunto una cosa ya para terminar el podcast, bueno, dos cosas. Y Genial. esta es número uno, como pregunta que estoy empezando a meter a toda la gente del podcast, ya es, ¿qué aprendizaje sacaría del último año? ¿Qué le diría al Bermejo de hace un año? Y puede ser de entrenamiento, puede, a lo mejor te pilla muy desprevenida, pero puede ser de Mm. entrenamiento, puede ser de vida o sea, decir, vale, hace un año al Bermejo le hubiese gustado escuchar X cosas. Vale, pues lo que le hubiese dicho, buah, tío, es muy buena pregunta, porque realmente no me lo he planteado, porque ahora mismo únicamente lo único que le Sí. diría es que abra un gimnasio, pero lo que le voy a decir es que siga, la verdad que va a ser muy sencilla, tío, pero que siga aprendiendo, que siga un poco trabajando de manera personal con lo que él considere que tiene que hacer y sin fijarse en nadie. Yo soy una persona, creo que igual es algo que me han comentado algunos amigos, tío, que en el tema del trabajo y el entrenamiento, no soy un poco una persona que va a su bola, no sube no subes cosas, pues no subes cosas. No quiere hacer esto, pues no lo hace. Que ahora sí, pues eso. Y diría eso, tío, que realmente al Bermejo no de un año, sino hace 4 o 5, que tuviese calma, que realmente yendo con tu marca personal, con lo que tú quieres hacer, con tus valores, con tus cosas, con tus movidas, vas a llegar perfectamente y no tienes que fijarte en lo que hagan otras personas para poder llegar hasta cierto punto. Realmente, con siendo tú mismo, si tienes valía para lo que estás haciendo, vas a llegar al punto que quieres. Me mola, me mola. Y luego ya también la última pregunta, que es típica pregunta de podcast. ¿A quién te molaría traer aquí a hablar de entrenamiento o de lo que sea? O sea, dijese, "Buah, a esta persona te molaría charlar con él". Tío, pues me gustaría que ahora que es una persona que ha salido un poco del panorama de redes sociales y me gustaría ¿Vale? saber qué está haciendo, cómo sigue formándose, cómo sigue creciendo, a Dani Torbisco. Me gustaría saber un poco qué es de Buah, él, cómo está y saber un poco, pues eso, cómo está siendo su evolución como profesional, porque tengo entendido también que se ha alejado un poco él mismo de la práctica sí. deportiva de powerlifting y está inmerso ahora pues en otros proyectos de formar a opositores, etcétera, y si ha conseguido, por ejemplo, aplicar ciertas creencias, bases que tenemos en el powerlifting a ellos, o viceversa, si a raíz de los entrenamientos, digamos, un poco más funcionales, de pruebas más dinámicas, hay cosas que ha podido aplicar al powerlifting o a raíz de trabajar con tanta gente que tiene estudios en CAFIR, pues está sacando, digamos, Me nuevos mola. pensamientos por ello. Me mola porque aparte justo hablé de esto con el Junior y le hablaré e intentaré traerlo para el próximo. Pues, Fran, tío, muchas gracias. Espero traerte otra vez a hablar de entrenamiento. Cuenta con Y ello. nada, muchas gracias, tío. Un gusto Vale, estar aquí. un Hasta saludo. ahora. Bye.